tablas de multiplicar, normas gramaticales, es decir, estaba todo en la cabeza. Lo de escribir ya eran palabras mayores, y teniendo en cuenta además que la lengua árabe no queda unificada, no se hace una única lengua árabe hasta que no se termina de redactar, de escribir la versión del Corán, que es la del año 650. Había sido acabada en 640 y 650 está ya la que tenemos si bajamos a la calle y compramos un Corán, es esa. En cuanto al tema del hombre ágrafo, un mercader, los viajes, él mismo procuró no dar muchos datos y probablemente puso mucho humo. Pero no es un hombre que busque su gloria personal, menos como un profeta. De hecho, él prohibió bajo pena de muerte. Bajo pena de muerte quiere decir muerte y expulsión de la comunidad, que lo hicieran. Y hay una anécdota, no sabemos si es cierta, que su yerno Abu Bakr en septiembre, cuando murió, estaba la gente de la Meca llorando. Y entonces él se acercó, era la oración esta que hacen los viernes al mediodía. Dicen, supongo que estaréis llorando porque no sois bastantes seguidores de Dios. Porque si sois seguidores de Dios, no sé qué hacéis llorando por Mahoma. Y sabemos de dónde viene, descartamos al arcángel o al ángel San Gabriel. Yo creo que uno de los problemas del Corán, para el que no lo haya cogido nunca, que serán la mayoría, no, es que no está en orden. La Biblia pues será una novela mejor o peor, pero sí que sigue una cronología. El Corán está organizado, digamos, por la longitud y todo. Entonces, más complicado porque, al ser la palabra de Dios, no precisa para ellos de ningún contexto. Sin embargo, es evidente que el Corán solo se entiende, por lo menos por un occidental, con el contexto. Cuando sale de la Meca, cuando va a Medina, cada momento explica lo que está diciendo. Supongo que habría parte de tradición, no sé si oral o escrita, o cuentos que iban por ahí, parte de lo que él aprende cuando viaja hacia Jerusalén y entra en contacto con judíos y cristianos, y parte de su propia cosecha. ¿Sabemos cuál es el proceso real, histórico, de construcción del Corán? Vamos a ver, el proceso histórico, mientras el Corán no ha sido escrito todavía, es decir, el tiempo de Mahoma. Mahoma no escribe el Corán, pero lo dicta. Sí. Esa es la función. Sobre Jibril, Gabriel, ese ángel, pues hay un problema porque hay también lo que llaman ellos jinns, demonios. Sí. Él tiene una tentación de Satán enorme. Sí, pero todo eso es teología. Él describe, no, él lo cuenta. Él lo cuenta para explicar un error político, que luego tiene que recuperar y dar marcha atrás. Él va dando mensajes conforme la situación procede. Entonces, los 10 personas eran expertos que, además de saber, de recordar, de ser unos verdaderos memoriones, eran además personas que sabían leer y escribir. Se habían tomado a veces notas en omoplatos de camello, en las hojas de las palmeras, o sea, no, lo que cubre las palmeras, porque ahí también ellos escribían en piedra, habían recuerdos. Todo eso fue necesario depurarlo, y en un tiempo, pues hoy diríamos récord, realmente, y depurar lo que sí que era de lo que no era, seguro. Y a partir de ahí es como se establece el Corán. Luego la decisión la toman los 10 expertos. Parece ser que hubo en el año 640 una primera versión que no resultaba completa ni perfecta, y por eso fue necesario esperar al año 650, de manera que Omar, que era el que había llevado a cabo el proyecto de Abu Bakr, el primero, el segundo quería pero no pudo, tuvo que aceptar que se siguiera revisando hasta que Othman, el tercero, es el anterior ya Ali, instituyera la forma correcta, la que llaman ortodoxa o sunita. Eso es el origen de este Corán. Y luego, ¿cómo se toma? Por tamaño. Exceptuando la primera, la zora, que es la fatija, la oración, son 112 azoras. Los chiitas le añaden 2 más, pero no tienen el valor de... La zora sería un versículo para los cristianos. Son algo más que versículos. Cuidado, porque hay algunos que son hasta... las azoras están divididas en ayas. Esos son los versículos. Las azoras son capítulos. Además, encima se les dio nombre. Sí. Por ejemplo, el 2, el fuerte, ese es el más amplio.
creo que tiene 300 o 400 ayas, 400 versículos, y le llaman la vaca. Porque para un árabe la vaca es como el cerdo para nosotros, no tiene nada que de desperdicio. Y ahí sigue las mujeres, Satán, Mahoma, palabras del alfabeto árabe por las cuales empieza el texto. Es decir, ellos lo ordenaron por tamaño del mensaje y lo tuvieron que sistematizar. Además, es muy importante saber que hay revelación que se da en la Meca, hay revelación que se da en Medina. Porque claro, él ya no volvió a la Meca. Bueno, sí volvió, pero no, la capital ya era Medina, que era que le ayudó. Que le acoge cuando lo acoge y pacta con él los llamados acuerdos de Medina, que son las constituciones de Medina, es la base de la UMA. Ahí está. Lo único que les dice es que para acogerlo solo pone una condición, es que acepten su mensaje. E incluso llega a coquetear con 3 grupos judíos que vivían en Medina, que luego serán masacrados. Sí. Y durante ese coqueteo, pues él establecía que la dirección de la oración era al templo de Jerusalén, no instituía el viernes, sino el sábado. Es decir, es más, si dicen que si recibe influencias son más judías que cristianas. Es muy comprensible. El judío y el musulmán, o el árabe son semitas. Sí, claro. Los cristianos no lo somos. Y otra cosa que hace un poquito todavía, yo creo que más complicado para entender realmente la estructura, les llamo, cómo funciona. Después del Corán están, digamos, los hechos recopilados, que son los hadices, ¿no? A ella la gente se quiere más manga ancha para inventarse una anécdota de me han contado y no sé qué, y eso se incorpora. Sí, pero además con un rigor histórico que nosotros no teníamos entonces. O sea que también, dice digamos, fulano que dice, hay que hacer lo que nosotros llamamos la nota al pie de página. Sí. Y según cómo sea esa nota, te lo clasificarán. Esa historia, en realidad, son las colecciones de la Suna. Suna significa el camino que el camello, digamos, alfa de la manada, toma para ir a beber agua. Y lleva a toda la manada allí. Eso es la Suna. El camino recto. Ese camino que es la Suna, hay 9 grandes colecciones de sunas. De hecho, hay andalusíes, o sea, de la antigua España musulmana, que participaron en ellas. Entonces, había un lío tal que llegó a haber hasta 2 millones de tradiciones. Claro. Y entonces ellos se tuvieron que reunir y establecieron una clasificación, la más típica es de 9. Probable, segura, dudosa, muy dudosa. Es decir, que ellos lo hicieron muy bien. Sí. De hecho, hay, insisto, gente de Al-Ándalus que también participó en la elaboración de la Suna. Y claro, a partir de la Suna, la Sharia, pero la Sharia siempre, hasta ese momento, no pensemos que hoy hablamos de la Sharia y se habla con mucha dureza y con mucha ignorancia. La Sharia era muy abierta. Exactamente, exacto, porque es, digamos, la ley local. De manera que cuando llegan al Andaluz se tienen que adaptar no solo a la ley de los visigodos, sino a todas las zonas donde estén. Y eso fue su éxito, además. O sea que, digamos, la Sharia, que muchas veces tenemos la percepción o la ignorancia de pensar que la Sharia es una sola norma, un único sistema jurídico para todo. Y muy duro. Sí. Y muy duro, claro. Pero eso es ahora. No, es ahora. Incluso ellos eran conscientes de que a todo no podían llegar. Y entonces ahí es donde empezaron ellos a discrepar. Y por eso, a partir del siglo VIII, aparecen las escuelas de interpretación de la Suna, de los ortodoxos, de los suníes, que además se quieren separar de los alíes, que son los segregacionistas, que poco a poco les llamarán Shia, partido. Eran los minoritarios, siguen siéndolo aún no son, pero ellos siguieron por su camino. Los sunitas, lo que ocurre es que se dividieron por escuelas de interpretación. Hay más. El sufismo ya es un movimiento místico y muy posterior, pero hay 6 grandes escuelas de interpretación de la Suna y de la Sharia, porque cuando se nos habla, por ejemplo, de wahabitas, de chiitas es el otro elemento. La chía procedía de Alí, de los seguidores de Alí. A partir de ahí, digamos que los seguidores de Alí daban una cierta legitimidad. Los primeros abasíes, cuando dan el golpe de Estado contra los omeyas en 749, coquetean. Y dicen, no, hemos recibido la legitimidad del pueblo y de Alí.
que es el que... Sí. Pero ellos rompen enseguida. En época de Harun al-Rashid ya se ha roto con los alíes y ya se les persigue. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los chiitas? Crear los imanes ocultos, que además, si te los cargabas no pasaba nada porque simplemente habían desaparecido del mundo. Esto es una figura muy normal en toda la humanidad. Aquí también había huidas del mundo y personas que desaparecían, claro, y que se habían ido a otro espacio y a otro tiempo, ¿no? Pero en este caso, mientras lo curioso fue que los chiitas sí que tuvieron mucha tendencia enseguida a dividirse en sectas, un poco lo que les ocurre al movimiento protestante. Sí. Mientras que las sunitas, que sí se mantienen muy buena relación, las 6-7 grandes escuelas, tienen un respeto completo. Además, ellos se consideran a sí mismos sunitas ortodoxos. Luego también otro de los problemas, porque el Islam, yo creo que en Occidente ahora pues le ha tocado el San Benito del enemigo que siempre nos hace falta, y siempre está la duda de hasta qué punto es una religión violenta o de odio. Y hemos hablado que, siendo Mahoma un caudillo militar, al principio prácticamente de una banda, que o matan o mueren. De ahí, entonces vamos a leer una de los textos en los que se fundamenta, digamos, la yihad, que para que la gente la entienda, es la campaña de Tabuk. Están rodeados por romanos. Entonces la frase es: ve ahora y ataca a Malek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, a bueyes y ovejas, a camellos y a asnos. Esto es una salvajada, pero es que me he dado cuenta que me he equivocado y estaba citando el primer libro de Samuel. Esto es de la Biblia, ¿no? Para cuando la Biblia de los judíos. Exacto, para cuando hablemos de... Que los cristianos aceptaron. O sea, por eso, cuando hablemos de religiones, ¿no? Entonces, ¿qué dice realmente la ley? Creo que es la Sura 9, pero eso da igual. Matad a los infieles donde quiera que los encontréis, capturarles, sitiadles, tenedles emboscada por todas partes. Recordemos, están rodeados, una proporción, cambia del historiador, pues, digamos, 1-3, 1-5, y esa noche es o matamos o morimos. Y de hecho no he cogido la frase entera, pero él tampoco dice que hay que perseguirlos para matarlos. Pero de ahí sale, digamos, la famosa yihad, que es una frase, la sacas de contexto y tienes que son una religión de odio, y de lo que era realmente es una religión de odio. No, tan mala, tan violenta y eso. En absoluto, eso hay que decir. Por muy bien que les venga a algunos significa esfuerzo. Y es como ser un buen cristiano, o ser un buen judío practicante. Sí. Cuidado, que son también igual de estrictos y además semitas, no como en el caso del cristianismo, que es un poco más laxo o más asimilable para nosotros. Vamos a ver, él lo que hace es una cosa: respetar un estatuto. Eso es verdad. Habla de las gentes del libro, los zigmíes. A esas personas no se les toca. Son cristianos, son judíos. Luego se añaden los zoroastrianos. Y hasta hoy creo que hasta las comunidades de las últimas comunidades de protestantes se aceptan también. O sea, mormones, lo que sea, también los aceptan como zigmíes, gentes del libro. Con esas solo se les cobra. Y no se discute ni se entra a discusión, se les respeta. Y ese fue uno de sus éxitos, que lo respetaban. Una paradoja, y me detengo muy poco porque veo que no he terminado de contestar. Cuando conquistaron Egipto, la iglesia cristiana copta estaba en lucha con la iglesia central oriental de Constantinopla, porque ellos eran monofisitas. Pensaban que Cristo era Dios. No era hombre, sino Dios. Claro, eso cuadraba con el Islam perfectamente, pero no lo digo por eso. La iglesia copta, el primer siglo de ocupación de los musulmanes egipcios cae hacia 630-640. La iglesia copta se recuperó, avanzó. Lo mismo ocurre con la iglesia cristiana en la península ibérica, es decir, que se vieron protegidos. Ahora bien, esa dureza está referida a un sujeto paciente, que son los árabes. ¿Por qué? Pues los árabes son politeístas. Entonces su mensaje les trajo un problema, porque
obliga a todo musulmán a convertir a un politeísta, a un adorador de ídolos. Por eso el tema de los protegidos es tan abierto que hasta incluso prácticamente hasta los mongoles, que son los únicos que tienen una religión natural, etcétera, etcétera, no son admitidos. Y de hecho se hicieron todos musulmanes. Por eso, pero aceptan